7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Le invitamos a analizar la aplicación del Plan Fénix en el Ecuador, como denominara el Ejecutivo, y que ha dado algunos resultados en medio del estado de excepción y el conflicto armado interno que vive el Ecuador. Y también la contribución importante de los Estados Unidos, que ha dado no solo a la justicia ecuatoriana, sino también en procesos para sancionar a líderes de bandas de la delincuencia organizada. Arturo, muy buen día. ¿Cómo ve este panorama? Estamos saludando a Arturo Torres del Código de Investigación, Código Vidrio, portal digital. Lo invitamos a dialogar sobre la aplicación del Plan Fénix y la colaboración que hace Estados Unidos, que hoy ha anunciado posibles sanciones económicas a quienes han ejercido la jefatura de bandas delincuenciales. Arturo, muy buen día. Esta es la revista de opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Arturo, buen día. ¿Cómo ve la aplicación del Plan Fénix y la contribución de Estados Unidos para sanciones económicas a jefes de bandas? Bueno, buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Creo que estamos en un momento muy importante para tratar de precisamente definir cómo el Estado se encamina en la recuperación de la soberanía real, primero, por ejemplo, de los presidios, ¿no es cierto?, donde Fuerzas Armadas ha ido cumpliendo un trabajo sistemático, preciso, asertivo, decidido, y eso yo sí quiero destacar. Junto con la policía están haciendo están planteando y están aplicando algo que los dos gobiernos anteriores lastimosamente no pudieron, porque faltó primero decisión política, faltaron también la articulación de una estrategia mucho más coherente, entendiendo que en un primer momento el centro del conflicto, el centro gravitacional del conflicto debía ser resuelto en las cárceles. Entonces, me parece que eso es lo que le está dando muy buenos resultados al gobierno, haber encontrado precisamente en el corazón del problema de las cárceles, que se convirtieron en estos centros de operación para el delito, articulados al tema del narcotráfico inicialmente y a otras actividades conexas como la minería ilegal, las extorsiones. Entonces, estos espacios ahora sí ya han sido tomados, controlados, liberados, según el mismo general de Boyer, que es el que está al frente de las operaciones. Entonces me parece que esto ha sido muy importante para dar una señal de que se está retomando el control en el país y recuperando, como decía hace un momento, la soberanía sobre estos centros gravitacionales que son las cárceles. Y ahora mismo, de lo que yo conozco, hay ya 18 cárceles que están en control permanente, porque la diferencia ha sido, Miguel, que hay una presencia permanente ya de Fuerzas Armadas en esos lugares. Anteriormente el problema era que los militares y los policías entraban, hacían las requisas, encontraban armamento, todo tipo de equipos, y luego salían. Entonces volvíamos al círculo vicioso, y eso es lo importante. Lo que yo veo es que dentro de este Plan Fénix, que ya está como cogiendo fuerza porque se ha podido cuajar en función de esta estrategia de ubicar los puntos nodales de un conflicto interno, ya entonces tenemos, yo creo que por primera vez, de lo que yo he podido constatar, Miguel, replegados a estas organizaciones criminales que no esperaban una estrategia tan contundente en función de una respuesta, que realmente el quiebre fue el martes 9 de enero, como usted recordará, Miguel,
cuando se escalaron los atentados y se aceleró la aplicación de una planificación que ya Fuerzas Armadas, policía, el gobierno tenían en marcha, y aceleró el conflicto, y el desenlace, el primer desenlace se da con las acciones posteriores que ocurren. Entonces creo que en esta primera etapa de la aplicación del Plan Fénix, que ya vemos que tiene conceptos, que tiene, digamos, objetivos, tiempos responsables, creo que le ha ido bien al gobierno. Resta por saber qué es lo que va a pasar el día después, ¿no es cierto? Esta creo que es la principal pregunta que se hace la comunidad, en función de saber qué va a pasar cuando los militares tengan que ya dejar de actuar en función de del decreto de conflicto interno. Entonces, creo que en ese sentido, ahora mismo en el gobierno deben estar cuajando, y ahí viene precisamente la importancia de la ayuda internacional, no solamente de Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en esta lucha, porque vemos que además se están tomando una serie de decisiones paralelas, como la que acaba de anunciar el gobierno estadounidense, de precisamente incluirle en la lista de la OFAC a Fito y a la Organización de los Choneros como una estrategia y un golpe a nivel regional, para decirle que están buscando cualquier conexión, porque vemos que el problema de Ecuador, Miguel, y eso es de importancia, y por eso es que los países amigos o la comunidad internacional están tan preocupados de lo que ha ocurrido en Ecuador, porque Ecuador evidencia, se volvió un laboratorio para el crimen organizado transnacional, y el problema se está regionalizando, porque estas organizaciones criminales lo que han hecho es tejer alianzas que les han permitido fortalecerse frente a la debilidad de los estados, que no pudieron entender la velocidad que tomó esta lógica criminal, sobre todo después de la pandemia. En este momento vemos que la comunidad internacional, las agencias de varios países europeos están aquí en el Ecuador, agencias antinarcóticos, cooperando, intercambiando información. Se están creando mecanismos ahora de cooperación mucho más efectivos con Colombia y con Perú, para precisamente golpear a estas estructuras ya a nivel económico y logístico. Y eso también es un salto, Miguel. Y eso también es importante. Creo que ahora sí nos dan, tenemos unos síntomas que nos hablan de que la situación empieza a revertirse, y esa es una muy buena noticia para el país también. Van a venir altibajos, seguramente se preparan unas contraofensivas, pero en este momento la situación está operando en función de los intereses del Estado, con Fuerzas Armadas, policía, y ahora tienen que entrar otras instituciones también a cooperar desde su ámbito para poder apuntalar un plan que a mediano y largo plazo ya vaya solucionando los problemas estructurales que hay detrás de estos fenómenos de inseguridad y de violencia. Consecuentemente, Arturo, esta ayuda de Estados Unidos, esta identificación, ayudará, perdón la redundancia, sustancialmente en medio de este conflicto armado interno y el estado de excepción que vive el Ecuador. Yo creo, Miguel, que ayudará en función de cómo esos recursos y ese apoyo realmente se pueda enfocar en las áreas sensibles, donde necesitamos fortalecer los espacios de debilidad que aprovechó la gobernanza criminal, como por ejemplo la corrupción. Yo creo que en este momento lo que se está plasmando es mucha ayuda para, por ejemplo, equipamiento. Hay intercambio de información, de inteligencia, también va a haber capacitación. Creo que también es importantísimo este tema de identificar las manzanas podridas dentro del Estado.
¿no es cierto?, para romper el círculo vicioso de la filtración de información y de la cooperación que brindan estos elementos que están regados por diferentes instituciones, para que se pueda ya bloquear, porque hemos tenido un problema recurrente, y ese es precisamente el fenómeno que nos metió en un tema de que el gobierno tomaba decisiones, pero los que primero conocían de esas decisiones eran precisamente las organizaciones vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, con operadores políticos. Esto también es importante mencionar, porque este elemento de los operadores políticos vinculados a los grupos criminales es un tema que se tiene que abordar desde primero identificar en el Estado quiénes son, para luego ir por la judicialización con la Fiscalía, con una investigación apropiada que precisamente apunte a la estructura. Y por eso es tan importante, Miguel, lo que ocurrió y lo que ha venido ocurriendo en el caso de Metástasis, porque ese caso precisamente nos muestra la radiografía del problema que vivimos y que no hemos podido salir, porque tenemos actores que están operando para la delincuencia, para el crimen organizado, para el narcotráfico, desde el Estado, justicia, la misma Fiscalía, policía, incluso Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos ya esa radiografía. Ahora, con esa radiografía lo que se está es mapeando otras organizaciones criminales vinculadas estructuralmente a líderes de o a estos blancos de alto valor, como les denominan desde el gobierno, para no quedarse en la búsqueda de estos blancos, sino en todo su nivel operativo, en los testaferros, en las conexiones que tienen a diferente nivel en las instituciones del Estado. Y creo que esa es una jugada de ajedrez, porque tiene que ser silenciosa, ¿no es cierto?, pero también no tiene que tomarse mucho tiempo en aplicar decisiones políticas para precisamente revertir y retirar estos elementos, por lo menos encapsularlos hasta que la justicia, que es, digamos, en este sentido es todavía una ficha suelta, porque bien sabemos que hay jueces que están ahí operando para el crimen organizado, y sacarlos es muy difícil, ¿no es cierto?, porque hay otros procesos que están en medio. Pero yo creería que ojalá el gobierno pudiera hacer una de las preguntas, todavía creo que están a tiempo, sobre la reforma integral de la justicia. Si es que no apuntamos a la justicia, Miguel, el ciclo de impunidad va a continuar, y el trabajo que realice el Estado desde sus diferentes entidades, Fuerzas Armadas, Policía, no va a tener una efectividad a largo tiempo, porque esta gente se va a seguir sintiendo nuevamente protegida por el sistema judicial. Entonces, la reforma judicial es un tema que tiene que abordarse, porque si no, no va a ser efectivo, como decía hace un momento, en el mediano y largo plazo, el trabajo que se está haciendo, la estrategia para desmontar y estas estructuras criminales que tanto daño han causado al país. Claro, muy importante lo que ha dicho Arturo Torres, porque hay voces de juristas constitucionalistas que dicen: aproveche esta consulta y proponga la reforma integral de la justicia, que además el propio presidente de su boca lo anunció anteriormente. En todo caso, la consulta con esta inclusión, que sería fundamental, también ayudaría en el tema de las extradiciones de aprobarse, Arturo. Claro, Miguel, que es fundamental que las señales, una de las cosas que más les aterroriza a los miembros de estas organizaciones criminales, a los de cuello blanco también, que son los que están detrás, a estos invisibles que operan también y que han generado una serie de vínculos con estos organismos, estas organizaciones criminales que son el nivel operativo, es precisamente que exista la posibilidad de ser extraditados, porque saben que en un sistema que está mucho más maduro, como el sistema estadounidense o de otros países europeos, ellos ya no van a tener la posibilidad
de seguir influyendo en las decisiones de la justicia, donde tienen operadores, porque tienen muchos recursos y saben que el sistema está corrompido. Entonces, eso va a tomar tiempo en solucionarse en el Ecuador. Y mientras tanto, la extradición no es, si bien es cierto que no es la panacea ni va a ser la solución a un problema que tiene muchísimas aristas, pero sí va a cumplir un papel inicialmente disuasivo, porque estos cabecillas saben, los líderes de las organizaciones mafiosas saben que ya hay la posibilidad y ya van a haber decisiones que les van a afectar directamente, porque en la cooperación que existe, el intercambio de información con otros países, con la comunidad internacional, ya se pueden dar procesos efectivos de extradición y de intercambio de estos personajes que tanto daño están causando a nuestros países. Bien, muchas gracias por atender. Seguiremos hablando de esto al periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Muy amable, Arturo. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día. Muy buen día. 7:42 en el territorio continental ecuatoriano. De inmediato, diálogo, luego de una ligera pausa, con el expresidente de la República y asambleísta Lucio Gutiérrez y su propuesta de cadena perpetua que camina en la Asamblea Nacional. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.